Entonces nos vamos a dedicar en esta sesión un poco a sintetizar eh, todas las consultas que se hicieron, como fueron muchas, en cuatro o cinco, en cinco temas diría yo, y le vamos a llamar a esta charla Teresa de Jesús, el poder transformador que produce el encuentro en un diálogo de amistad con Dios. Y voy a sintetizar todas las preguntas en cinco temas. El diálogo con quien sabemos mucho nos ama. Por muchas caídas que nos vengan, no debemos dejar la oración. El poder transformador que produce el encuentro en un diálogo de amistad con Dios. La humildad en la enseñanza de Teresa. Y Teresa, maestra de virtudes. Y entonces comenzamos con primer tema, el diálogo con quien sabemos mucho nos ama. Si la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, puede acoger con tanta fuerza el deseo de Dios de diálogo con los hombres, fue debido a la oración. El diálogo con quien sabemos mucho nos ama. Dios es amor. Él ama siempre y su amor no se limitó solo al acto de crear, sino que se manifestó continuamente en la existencia de la humanidad. Desde ahí que la historia de la salvación es la revelación más elocuente y concreta del amor de Dios, donde se establece el diálogo más fascinante de amor entre Dios y el hombre. Teresa de Jesús lo entiende perfectamente y quiere invitarnos a que nosotros también lo entendamos. De ella le vino todo porque antes no entendía en qué consiste el amor verdadero de Dios. Y ella lo explica y lo dice de esta manera. Bien entendida yo a mi parecer le amaba, mas no entendida en qué está el amar de veras a Dios como lo había de entender. Libro Vidas 9:9. Y entonces escribe la Santa Madre Teresa de Jesús que por muchos pecados que haga quien ha comenzado a hacer oración, no la deje. Pues la oración es el remedio para tornarse a remediar y sin oración será mucho más difícil. Yo no se deje tentar por el demonio, dice, como a mí me tentó para dejarla por humildad. Libro Vida 8:5. Y junto con invitarnos a acoger el diálogo amistoso con Dios, Teresa se preocupa de advertirnos que al demonio le interesa que no se dé este diálogo. Es como la advertencia que le hace Jesús a sus íntimos amigos. Getsemaní. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y la santa nos habla que son tantas las cosas que el demonio pone delante a los principios para que comiencen este camino de oración.
le pone tantos peligros y tantas dificultades delante, el demonio, que no es menester, o sea, necesidad, poco ánimo para tornar, es decir, volver atrás, sino mucho a favor de Dios. Libro Vida 11:4. Y ahora hablemos de esto de, por muchas caídas que nos vengan, no debemos dejar la oración. He ahí la mística de Teresa, el misterio de su experiencia que la hace afirmar con fibra lo que ella concluye sobre las verdades cristianas, y lo hace con potencia porque ella lo vive, ha vivido, y nos alienta a vivir una vida en Cristo. La santa cuenta sus experiencias de vida en algunas ocasiones conmovedoras, humanas y en otras divinas. Teresa es una mujer sin presunciones, sin ínfulas, porque es también y a la vez actúa como madre, donde con mucha claridad y firmeza puede y educa a sus hijas, a quienes no siempre consiente, pero comprende, porque ella también se sabe débil, se reconoce ruin y ha tenido que luchar consigo misma porque sabe, lo siente, que por muchas caídas que nos vengan no debemos dejar la oración, porque el Señor siempre nos dará una mano para levantarnos. Y así como cuando nos habla de los modos de oración, ella nos avisa, Libro Vidas 15:3, lo que aviso mucho es que no deje la oración, que allí entenderá lo que hace y ganará arrepentimiento al Señor y fortaleza para levantarse. Y crea que si ésta se aparta, que lleva, a mi parecer, peligro, mucho peligro. Y más adelante, Teresa añade, es pues esta oración una centellica que comienza el Señor a encender en el alma del verdadero amor suyo, y quiere que el alma vaya entendiendo qué cosa es este amor con regalo. Vidas 15:4. Es que para la santa, en todos sus escritos nos quiere dar a conocer sobre el amor de Dios y el amor a Dios. Amor a Dios y al hombre, sobre todo su vocación y valor supremo, la llamada a la identificación con Dios por amor. ¿Cómo podría ser de otra manera si Dios es amor? Por eso creo que nos hace bien oír a Teresa y aprender de ella el amor que viene de Dios. Es algo que Teresa puede hablar con autoridad del amor, porque el que habita en un fuego luminoso, devorador e extinguible, le abrazó las entrañas en su fuego vivificante. Es así, como lo dice Teresa, como un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía la llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Libro Vida 29:13. En otras palabras, esto que conocemos, el arquero clavó en su corazón la saeta y extinguió en ella a Teresa de Ahumada y la creó mujer nueva. Teresa de Jesús es una mujer humana,
un mundo rudo, sobre todo en aquel tiempo. Una mujer celestial para unos hombres mundanos, una mujer divinizada para un mundo transfigurado que aspira a que pase ya. La figura de este mundo afeada por el pecado, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que surgen del corazón humano. Se declara en el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes 39. Pasemos ahora a este poder transformador que produce el encuentro en un diálogo de amistad con Dios. Se apasiona Teresa por pedir y animarnos en el santo deseo de no dejar de lado por ningún motivo este diálogo de amistad con Dios. Pero esta solicitud es iluminada y positiva, como lo es toda su enseñanza. Y es la razón del por qué muchos hombres y mujeres la toman como su priora, la consideran y la siguen, porque ella nos ilumina, nos hace caminar con determinación por el difícil camino a la perfección que buscamos y nos hace ser discípulos. Pero como confiamos que la Santa Madre Teresa de Jesús camina en la luz, recibimos de ella esa luz que proyecta a los demás. Porque Teresa vive en la verdad y nos anima hacia la vida que ella vive. En esto quiero destacar que desde el punto de la antropología, la santa refleja a través de los símbolos que utiliza una visión positiva de la persona, con una manera de ser y de pensar que anima, y esto para ella no es una tarea personal, sino que es dolorosa, sino como una explosión entusiasta que mueve y apasiona. Teresa descubre por su propia experiencia el poder transformador que produce el encuentro en un diálogo de amistad con Dios, entendido como trato de amistad, que le ayuda a descubrir en medio de su fragilidad la grandeza de la persona humana que aplica la doctrina a la vida. Es así como ella llega a definir la oración como tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Entonces el camino espiritual que ella enseña es una experiencia íntegra que señala las diferentes dimensiones de la persona y le invita a vivir en verdad y caminar en libertad. Por tanto, es un camino espiritual que integra todo lo humano. Y hablemos de la humildad en la enseñanza de Teresa. Algo muy cierto es que cuanto más ricos nos vemos después de reconocer que somos pobres, nos viene más beneficio y más verdad, más verdadera humildad. Lo demás es atemorizarnos hasta pensar que no somos capaces de recibir grandes bienes cuando el Señor comienza a regalarnos, y entonces nos da miedo de caer en la vanagloria. Y al respecto nos enseña Teresa que le parece humildad no entender que el Señor le va dando dones. Dice, entendamos bien cómo ello es, que nos los da Dios sin ningún merecimiento nuestro, y agradecémosle a su majestad, porque si no conocemos que recibimos, nos despertamos a amar. No despertamos a amar. Y es cosa muy cierta que mientras más vemos, estamos ricos sobre conocer que somos pobres. Ricos sobre conocer que somos pobres. Más aprovechamiento nos viene y aún más verdadera humildad, dice Teresa. Lo demás es acobardar el ánimo, aparecer. Entonces cree que no es capaz de grandes bienes, y si comenzando el Señor a dárselo, dice, comienza él a atemorizarse con miedo de vanagloria.
Libro Vida 10.4. Y luego Teresa agrega que es necesario entender cómo debe ser esta humildad para no comprender mal la humildad. Entonces nos dice, más es menester, necesario, que entendamos cómo ha de ser esta humildad. Y dice, porque creo el demonio hace muchos años para no ir muy adelante. Gente que tiene oración con hacerlo entender mal de la humildad, y dice, haciendo que nos parezca soberbia tener grandes deseos y querer imitar a los santos y ser mártires. Libro Vida 13.4. Y Teresa lo explica todo con humildad. A cada paso pide disculpas por atreverse a decir lo que escribe. Cuando explica lo que vive con Dios, la forma de entregar su opinión, lo hace como que dice que le parece que ha oído, que le parece que ha visto, que le parece que ha sentido. Y lo hace sabiendo con convicción. Todas estas apreciaciones suyas, como quien manifiesta que está pronta a rendirse a las enseñanzas de la iglesia y la que le hacen sus confesores. Y finalmente, Teresa, maestra de virtudes. La Santa Madre Teresa de Jesús manifiesta muy especialmente su enseñanza en la oración en las virtudes. Sus recomendaciones son teología, pero más que eso es experiencia de quien ha vivido y vive lo que enseña. Por eso podemos asegurar que lo principal de lo que escribe la Santa no es por su calidad literaria, la cual reconocemos y la tiene. Lo principal es su contenido doctrinal. Las virtudes de Teresa son frutos de la oración, y así lo declara ella, por ejemplo, en la séptima morada. Para esto es la oración, hija mía. De esto sirve este matrimonio espiritual. Que nazcan siempre obras. Séptimas moradas. 6. Obras en su lenguaje son hechos, actos de virtudes. De todas, pero 3 son predilectas y destacan por su importancia y la amplitud con que lo trata. Ella las llama virtudes grandes, sin los cuales no puede haber ni vida de oración ni santidad auténtica. Estas son deshacimiento, amor fraterno, o sea, caridad, y humildad. Llama la atención que no incluye la obediencia, pero para ella es la consecuencia de 2 cosas, la humildad y de la fe. Teresa, maestra de oración, pero además es maestra de virtudes. Tratando sobre los grandes regalos que el Señor le hizo, escribe Teresa, fue grandísima la gloria de este arrobamiento que de lo más de la Pascua, o sea, estamos hablando días de Pentecostés, tan embobada y tonta que no sabía qué hacer ni cómo cabía en mí tan gran favor y merced, regalo. No oía ni veía, a manera de decir, con gran gozo interior. Desde aquel día, dice, entendí que dar con grandísimo aprovechamiento es más su vida amor de Dios y las virtudes muy fortalecidas. Avanzado ya el del libro Vida 38:11. ¿Quién ha de hacer algún provecho? Debe tener las virtudes fuertes. Hoy somos testigos cómo la pobreza de virtudes en los cristianos causa de escándalo, de vacío, de desierto, porque se va la fuerza en el enredado trazado de esquemas muy racionalizados.
Entonces es necesario dar un cambio de rumbo según el estilo que propone Santa Teresa. La conversión del mundo antiguo al cristianismo fue fruto de la fe incorporada a las virtudes de los cristianos primitivos y no el resultado de una actividad muy elaborada y sumamente planificada. Reconoce Teresa que después que el Señor ya la había fortalecido en la virtud, se aprovecharon en muchos años sola 3, y así en muchos años sola 3. Gracián anotó en su ejemplar fueron María de San Pablo, Ana de los Ángeles y Doña María de Cepeda. Las 3 eran carmelitas de la Encarnación. Se aprovecharon de lo que decía y después, ya que el Señor, dice, me había dado más fuerza en la virtud, se aprovecharon en 2 o 3 años muchas más, como después lo va a decir. Esta es una voz de prevención que la dirige a los maestros de todos los tiempos. La nueva evangelización no va a ser realizada con teoría absolutamente pensada. Yo recuerdo que ha escrito Ratzinger, hoy nuestro Santo Padre Benedicto XVI, debe comenzar con la vida sacrificada y virtuosa en la práctica. El Tratado de las Virtudes, sembrados por la obra de Santa Teresa, es el más eficaz evangelizador. Si no se practican virtudes, parecerá que se hace, pero no se hace que se hace el bien, pero para quedar bien. En la oración, ciertamente donde Jesús nos hace el yugo suave y nos alivia de la carga. Nos enseña a ser humilde y mansos de corazón. Y cuando llegamos cansados y agobiados por nuestro trabajo y contradicciones, encontramos nuestro descanso. Entonces, vamos a dejar hasta aquí como respuesta a todas las inquietudes que nos plantearon de los cuatro charlas anteriores y que hoy llamamos Teresa de Jesús, el poder transformador que produce el encuentro de un diálogo de amistad con Dios. Muchas gracias, sí. Va a quedar grabado en el portal de YouTube. Es posible también que quede en el blog de la Rueca a la Pluma como agregado de las otras 4 que ya tenemos. Y bueno, tienen mi correo, tienen cómo hacerme más consultas cuando sea necesario y seguir tratando este tema tan apasionante de este diálogo con quien sabemos mucho nos ama. Que tengan todas ustedes, hermanas, un hermoso día, un día bendecido y seguimos en comunión de oraciones.